acerca de la teoría crítica norteamericana. Mi nombre es Talia Marcela Quintanilla. Se conoce como teoría crítica al cuerpo teórico desarrollado a partir de los años 30 por un grupo de pensadores los cuales se reunían en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, creada en 1924. Este movimiento se volvió muy importante en esa época y tiene como principal fundamento el marxismo. En sus inicios, la teoría crítica se enfocaba principalmente en criticar, por la redundancia, a las sociedades industriales desarrolladas, pero debido a la Segunda Guerra Mundial se enfocaron principalmente en la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Debido a la Segunda Guerra Mundial que aconteció en Alemania en ese tiempo y al ascenso de Adolf Hitler al poder, los pensadores se vieron obligados a retirarse de su país de origen y es así como la gran mayoría de ellos terminaron migrando a Estados Unidos, donde continuaron con sus investigaciones en la Universidad de Columbia. Pero en los años 1950 pudieron regresar otra vez a su país. En el tiempo que los integrantes del instituto estuvieron en Estados Unidos, pudieron continuar sus investigaciones con la ayuda de varias entidades importantes. Una de ellas es la Fundación Rockefeller. Y es ahí cuando verdaderamente nace la teoría crítica norteamericana, investigaciones con la ayuda de varias entidades importantes. Una de ellas es la Fundación Rockefeller. Y es ahí cuando verdaderamente nace la teoría crítica norteamericana, alrededor de los años 1930 y 1940. Pero no fue hasta 1940 y 1960 donde este movimiento alcanzó su máxima expresión en la enseñanza americana. Chávez, y voy a hablarles sobre el rol que tiene el derecho en el estilo norteamericano. El derecho es el reflejo de la historia y solo a través de estudios teóricos e históricos y es posible descubrir su esencia. Y es uno de los más influyentes en el siglo XX en la sociedad norteamericana. Y pues se proponía el formalismo y la rigidez del derecho, ya que debían adaptarse a los cambios de la sociedad, ya que como saben el derecho no es solo un conjunto de normas, sino que también es un cuerpo que cambia y crece. Existe una diferencia entre los juicios de valor y los juicios fácticos. Pero, ¿qué son los juicios de valor? Los juicios de valor son opiniones acerca de algo y es subjetivo, ya que como menciono son opiniones, sentimientos, gustos, etcétera, sobre un tema en especial, o sea, se influencia más que todo en lo personal, en lo que uno piensa y cree que es correcto. Y ahora, ¿qué son los juicios fácticos? Bueno, los juicios fácticos son todo lo contrario a los juicios de valor. Los juicios fácticos son la influencia de la realidad demostrada con hechos. O sea, pretende descubrir la realidad, o sea, lo que sí es cierto, lo que se demuestra con hechos y mediante la ley que sí es un delito o no podría ser un delito. O sea, tiene que estar 100% comprobado que sí es real para poder ser un juicio fáctico. O sea, aquí no se usaría más que todos los sentimientos o pensamientos, sino todo lo contrario, ya que tendría que estar demostrado sí o sí que es real. Un ejemplo podría ser cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué pasó ayer. Bueno, nosotros sabemos perfectamente qué pasó ayer porque nosotros lo vimos, lo sentimos, estuvimos ahí, podemos comprobar que eso es cierto, qué es lo que pasó ayer. Nosotros podemos sí describir a detalle y argumentar qué fue lo que pasó ayer. Y ahora, voy a hablarles sobre una de las principales tesis de los CLS. Acento de la dimensión política y son derechos fundamentales que se adquieren en un lugar especial dentro del ordenamiento jurídico. El límite. El límite es algo que llega hasta donde tu criterio lo permite. Alimenta tu criterio con sabiduría y el límite no podrá interferir en ti. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Me presento, mi nombre es Celeste Rubí Claros Martínez. El día de hoy yo estoy continuando con la exposición acerca del tema Teoría Crítica Norteamericana. Para poder iniciar de lleno en este tema, principalmente, vamos a recapitular qué es la teoría crítica norteamericana. Principalmente, la teoría crítica se creó, o por lo menos este pensamiento, este criterio, se creó en Alemania, allá por el año de 1920, llamándolo de esta forma como la Escuela de Frankfurt. Esta escuela fue creada por una convención
de personalidades que tenían premisas intelectuales y no necesariamente intelectuales, podían ser más sencillas de lo que nosotros nos podemos imaginar. Solo faltaba tener un poco de empatía y de curiosidad con lo que respecta a cualquier tema, ya sea social, político, de seguridad, de salud, de conciencia humanitaria. Y pues uno de los más influyentes, uno de los creadores, fundadores de la Escuela de Frankfurt fue Horkheimer, un filósofo, un pensante con una calidad de pensamiento crítico que podía llegar más allá de lo que mostraba la sociedad en ese momento, o más específicamente el gobierno. Bueno, en Alemania en el año de 1920 se creó esta escuela, gracias a una convención de filósofos. Tenemos claro eso. Ahora, la pregunta aquí es, ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de la teoría crítica? Debemos partir de eso y debemos ser conscientes a lo que nosotros nos estamos refiriendo con este tema. Bueno, según el entendimiento del estudio que nosotros hemos hecho como grupo, el estudio de la teoría crítica se basaba en ser más flexible con lo que se veía. Para ser un poco más clara, un cuarto tiene 4 paredes. Un cuarto, digamos, de la Universidad Gerardo Barrios. La Universidad Gerardo Barrios tiene un lugar donde tiene 53 estudiantes y este lugar tiene 4 paredes. Nosotros estamos encerrados ahí para estudiar. Sin embargo, a pesar de que estamos encerrados, nosotros no nos sentimos mal, porque el lugar es acogedor. Tiene un ambiente perfecto para estudiar y para crear una concentración necesaria al momento de estar recibiendo una clase. Y ya, nosotros estamos en un lugar que tiene 4 paredes. Tiene sillas, pizarrón y lo necesario para dar la clase. Ok, hasta ahí quedamos. Ese es un pensamiento. Pero cuando nosotros nos vamos a un pensamiento crítico, podemos criticar de algo tan sencillo como un cuarto de estudio donde los estudiantes universitarios reciben clases. ¿A qué me refiero con esto? El lugar tiene 4 paredes, vuelvo a repetir. Pero las 2 paredes de los lados son color vino o como rojas, entre ese color. Y las otras 2 paredes son como color beige, como color piel o como color hueso. ¿Qué sucede esto? Pues el ser humano tiende a ser susceptiblemente sensible al ambiente. Entonces, el color hueso, el color piel, suele ser un color cálido, acogedor, relajante y de concentración, tanto como lo puede ser el color blanco. Y el color vino, pues es un color fuerte, o el color rojo es un color fuerte, que suele ser más cálido todavía, o sea que te lleva a una concentración. ¿Qué sucedió aquí? Pues de algo tan simple como un cuarto de 4 paredes con 2 distintos colores que sugieren a la forma de pensar o el ambiente en el que nosotros nos vamos a encontrar, yo hice un criterio. ¿Por qué nosotros nos concentramos tanto en clases? Porque existe esta ambientalización para que nosotros podamos tener una mejor estabilidad al momento de concentrarnos. Y por supuesto que influye mucho las características en las que se comportan las o los licenciados. Claro que sí, pero en este caso nos estamos refiriendo con exactitud al cuarto. ¿Qué pasó aquí? Yo tuve un pensamiento crítico con lo que respecta de esto. No me quedé simplemente con que el cuarto es de 4 paredes, tiene sillas, tiene todo lo necesario para que den clases. No, sino que profundizamos un poco más. Y así, este ejemplo tan sencillo, tan trivial, fue la forma en cómo ellos querían fundamentar sus argumentos. Contextualizando nuevamente el tema, en Alemania en aquellos años se estaba acercando al poder Adolf Hitler, y a pesar de que aún no había ingresado al poder político por completo, es decir, todavía no se había hecho presidente de esa dictadura que él creó,
ya tenía una influencia política en lo que respecta al sistema político del país de Alemania. Entonces, las personalidades que se encontraban en este poder se encargaban de hacerle creer a los alemanes que la discriminación, que el racismo y todos ese tipo de conceptos despectivos eran correctos, que ellos tenían todo el derecho de matar a un judío porque simplemente no pertenecía a su raza, porque simplemente no creía en su religión, porque simplemente no captaba y no aceptaba la convicción que se tenía en este sistema político o la mayoría de creencias o conceptos que tenían los alemanes. Ellos le hacían creer a su población mediante radios, mediante medios de comunicación, que lo que ellos hacían era la protección de su raza y era lo correcto para la protección de ellos mismos. Entonces, las personas de Alemania creían que era lo correcto y bajaban la cabeza ante eso. Y pues claro, estos pensadores, la mayoría de ellos eran judíos. Así que no fue ni tanto por defender a los judíos, sino por simplemente tener tacto en la humanidad. ¿Por qué simplemente porque yo soy judía me van a matar? Con los derechos que tenemos actualmente, eso es completamente ilegal. Claro, para eso es la evolución del derecho, para llenar esas lagunas y esos vacíos. Y claramente, la escuela de Frankfurt tuvo mucho que ver en esto, tuvo mucha influencia. No por nada es tan famosa. Así que el objetivo de tener un pensamiento crítico era que las personas se dieran cuenta de cuál era la realidad, de cuál era la verdad de esta situación, de qué estaba sucediendo política, socialmente y humanitariamente en el país. Esta era la verdadera razón por la que ellos querían crear esto: concientizar, hacer ver a las personas su propia realidad, que las personas pudieran observar, analizar, pensar, criticar. ¿Por qué el gobierno está haciendo esto? ¿Cuál es la necesidad de eliminar estas vidas inocentes? Niños, ancianos, personas que nunca habían hecho nada. Por eso se creó esta escuela, este movimiento crítico, y actualmente sigue fomentando criterios en cada uno de nosotros. Si no, yo no estuviera tan emocionada por hablar acerca de este tema. Es importante, pues claro, la teoría crítica, no solamente estamos hablando de esto, estamos hablando de la teoría crítica norteamericana. Sabemos que la teoría crítica norteamericana se dio porque cuando Hitler llegó al poder, al ver que la escuela de Frankfurt ya tenía suficiente convicción con sus obras, con lo que ellos fomentaban, con lo que ellos publicaban, con lo que ellos le decían a los demás, ya habían logrado que las personas tuvieran ese pensamiento crítico, la mayor parte, incluso fuera del país de Alemania. Entonces Adolf Hitler dijo: hey, estas personas van en contra de nuestra convicción, en contra de nuestros conceptos, de nuestro sistema político-social, son una amenaza. Cuando él llegó a la presidencia, empezó la cacería. Y encima de que la mayoría eran judíos, empezó la cacería e intentaron asesinarlos y muchos murieron. Otros, pues, huyeron hacia Estados Unidos. Allá pasando el tiempo, pues ellos continuaron con su investigación, con esa fomentación de tener un pensamiento marxista, tener un pensamiento de igualdad, un pensamiento donde la burguesía no fuera razón para matar, para asesinar, para discriminar, para ser racistas, para ser narcisistas. Así que ellos se unieron a la organización Rockefeller. Disculpen si no lo digo bien. En esta organización, pues ellos continuaron con su criterio, crearon artículos, libros, obras, donde fueron fomentando hasta que llegaron a los temas del racismo, porque en Estados Unidos se ve bastante actualmente incluso el racismo por las razas, por el color, incluso por la cultura, por los idiomas, cuando se supone que si tú tienes un pensamiento crítico, debes ver más allá de lo que tú simplemente crees. Nosotros, al tener un pensamiento crítico, debemos ver más allá de lo que es. Esta es una botella negra, ok, pero ¿qué material es? ¿Por qué aquí tiene plástico? ¿Por qué aquí se siente como de hierro? ¿Y es hierro en realidad o es otro tipo de material? ¿Cómo se hizo para crear esto? No se ve ningún tipo de forcejeo al momento de crearla. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién lo inventó? Fomentar el pensamiento crítico es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Filosofar, pensar y agudizar nuestros sentidos. Así que seamos más críticos y no tan robóticos. Muchas gracias, esta sería toda mi presentación.